pasado precisamente acerca de la historia LGBTTIQ más mexicana. Hablábamos y dábamos un poco de contexto a partir de unas vertientes o de unas referencias, que era la referencia grecorromana. Hablábamos de las primeras personas trans en Grecia y Roma. Hablábamos del mito de Hermafrodito en Grecia. Hablamos también un poco de ya las referencias un poquito más contemporáneas, la referencia católica, sobre todo porque leyeron en esta sesión el libro Brujería contra Cultura Gay, que hablaba sobre el mito de Juana de Arco, o sobre las cuestiones y problemas, situaciones que vivió Juana de Arco, y que a Juana de Arco la llevan a la hoguera, y no la llevan a la hoguera por una cuestión de vocación religiosa o por una cuestión de defensa en la guerra, sino más como una cuestión como un tanto de venganza, de revanchismo, por el hecho de que era una persona pues que gustaba de usar ropa asociada a lo masculino, pues que también vuelve a sentar otro paradigma un paradigma en cuanto a lo que sucedía con las personas que osaban desafiar al sistema. También hablábamos un poco de algunos referentes españoles, hablamos de Antón de Añón, para poder empezar nuestra línea. Hablábamos también de la cuestión Cuiloni con Hernán Cortés y con Moctezuma. Hablábamos también un poco de Catalina de Erauzo, de Miguel de Erauzo, perdón. Les cuento por qué les digo Catalina de Erauzo, porque desgraciadamente el libro o el compendio que se llama Las aventuras o las historias de la monja alférez está firmado o está nombrado a partir del nombre con el que ella firmó, aunque en realidad el nombre que ella escogió para sí misma, pues era Miguel. Hablamos un poco también de lo que sucedía en el periodo de post-independencia, la cuestión de Anastasio Bustamante, de esa sexualidad muy callada o no nombrada, y pues lo que no se nombra no existe. Y hablábamos de esta afinidad o este acercamiento también inclusive hasta de Melchor Campo con algunos de los altos mandos. Hablamos también un poco de Maximiliano, de esos bajos círculos y de esas bajas historias que se cuentan y se habla sobre Maximiliano y su cercanía con sus guardias. En esta ocasión hablamos un poco también de los 41, de esta mítica leyenda o mítica fiesta, perdón, en la cual pues generalmente se le habla de la presencia, de la primera vez que se nombra a personas gay o a personas homosexuales dentro de la historia mexicana, que pues ya da un visto y es como el mito fundacional de la historia LGBTIQ más mexicana. Para esta sesión vamos a comenzar primero hablando en esta sesión voy a tomar la línea alemana, porque Alemania vive específicamente entre los años 1870 hasta aproximadamente 1940, una época o una edad que se le llama la edad de la homosexualidad o la época de la homosexualidad. Voy a tomar en este caso para esta segunda sesión de esta historia LGBTIQ más mexicana, voy a empezar hablando de Alemania como nuestra línea o como nuestro eje mundial para poder plantear esta sesión. Y pues necesitamos hablar de Guillermo II de Alemania, el emperador alemán, que tenía un círculo muy cercano de artistas, literatos o de grandes personalidades de Alemania en los años de 1870, las cuales constituían un círculo. Este círculo se llamaba el círculo de Liebenberg. Este círculo pues constituía a estas personas a las cuales se les señaló en repetidas ocasiones de un círculo homosexual. De hecho, a partir de este círculo es donde, y de la unión de Alemania con Rusia en estos años, es que se toma o se retoma un capítulo que un párrafo que vamos a hablar muy constantemente en esta sesión, que es el párrafo 175. El párrafo 175 de la ley pruso-alemana
se refiere específicamente a la condena de la homosexualidad. Se habla de una perversión, se habla de una criminalización de las personas homosexuales en esta zona y en esta época, y sobre todo de esta criminalización para poder, y que también pues dejaría como algunas secuelas y que permitiría a algunas personas pues empezar sus luchas. Sin embargo, este círculo pues llama mucho la atención o es muy nombrado dentro de la historia LGBTI mexicana como uno de los altos círculos que empieza a nombrar o a visibilizar la homosexualidad o la disidencia, no, la disidencia de lo heterosexual en algunos países de Europa, que de hecho pues llega en el segundo proceso, a un proceso o a un momento muy álgido y que llega a nombrarse la homosexualidad, que hace hasta uno de los más grandes escritores y geniales escritores del mundo, que ha sido, pues, que me lo atrevo a llamar así, que es Oscar Wilde, que precisamente, pues, era bien conocida su homosexualidad, a pesar de que tuvo una boda, y que, pues, la historia de Oscar Wilde es muy paradigmática de lo que sucedía en esos años, en esa época. Lo que sucede con Oscar Wilde, pues es una historia de amor con un joven, con un lord muy joven, que de hecho denuncia ante las autoridades inglesas. Aquí también tendremos que hacer una comparación que me parece muy importante. En México jamás ha estado prohibida la homosexualidad. Jamás ninguna ley ha prohibido la homosexualidad. Sin embargo, en Europa sí sucedía, sobre todo en Inglaterra y en Alemania. Alemania es donde más lo vamos a tener visible por lo largo de esta sesión y por lo que vamos a estar platicando. Y esa relación de Oscar Wilde con Lord Alfred, pues la lleva a un juicio. En el juicio Oscar Wilde pierde y es remitido a la cárcel. En la cárcel, pues uno de los guardias secretamente le va pasando hojitas, le va transmitiendo hojitas a su celda, y es cuando comienza a escribir uno de los libros más maravillosos y más enternecedores, y que la verdad les recomiendo que lo lean, que es De Profundis. En este libro de Profundis pues hace una introspección de qué es el proceso amoroso, hacia dónde va, qué sigue después de eso, sobre todo por la situación en la que se encontraba a partir de una cierta traición, o así lo vivió, lo sintió, por el hecho de que Alfred no respaldó su relación, no respaldó lo que estaba viviendo, y en cambio pues se tuvo que poner del lado del sistema, que no defendió lo que estaba viviendo con Oscar Wilde. Entonces, pues, la historia y la vida de Wilde marcan no solamente, no se queda consigne solamente por esa genialidad de escritor que era, no se consigne solamente en Inglaterra, va a permear a lo largo de toda Europa, y específicamente en Alemania pues va a dar orígenes a los primeros estudios acerca de la homosexualidad. De hecho, por ejemplo, pues ahí tenemos a los primeros estudios en cuanto a endocrinología, en los primeros estudios en cuanto a psicología de las personas no heterosexuales, específicamente solamente remitiéndonos en este caso, a los hombres o a personas que se asumían o que se entendía socialmente que eran hombres, por la cuestión de, sobre todo, de estigmatizada a la sexualidad con la sexualidad falocrática, la sexualidad pues expresada a través de la erección o de la presencia de un pene para poder llegar a la satisfacción de un clímax. Por eso es que también en un cierto modo la homosexualidad femenina o las lesbiandades pues no son tan tomadas en cuenta, no son tan vistas y estudiadas durante un cierto proceso histórico, durante una primera parte de esa llamada edad de la homosexualidad o la era de la homosexualidad, que pues llega a uno de los grandes pináculos, sobre todo con el gran sexólogo Magnus Hirschfeld. Hirschfeld, pues no solamente fue un médico, sino también fue un gran estudiante de la sexualidad humana, fue un gran estudiante de todo lo que estaba sucediendo en cuanto a esa cuestión. De hecho, es el primero que parametra o que da una gama de sexualidad, que da una gama de la sexualidad, y no del sexo y de la sexualidad, da toda una gama. Ya la cuestión, por ejemplo, de la pansexualidad, pues ya la definirá en su momento Sigmund Freud, que de hecho, por ejemplo, es el que constituye o el que acuña este término de pansexualidad.
Pero Magnus Hirschfeld pues también está como muy influenciado, está un tanto influenciado por cuestiones psicológicas, pero también un poco por las cuestiones médicas. Es como el gran, en este sentido, el gran científico que revoluciona la sexualidad o que revoluciona la sexual, que sí revoluciona la sexualidad, pero no la heterosexual, sino ya la más divergente, sobre todo a la luz de que él mismo era una persona homosexual y que de hecho llega con su pareja es con quien llega a formar la primera asociación homosexual del mundo, que es el Comité Científico Humanitario. ¿Cuál era el propósito de este Comité Científico Humanitario? Pues era sobre todo el visibilizar a las personas homosexuales, las necesidades de las personas homosexuales en este periodo de la República de Weimar, que es más o menos el inicio del siglo XX, cuando, de hecho es en 1897, si mal no recuerdo, cuando el Comité Científico Humanitario se funda por Magnus Hirschfeld, y pues comienza a tener algunas actividades, sobre todo en contra de este párrafo, del párrafo 175, que era que criminalizaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Aquí me gustaría también poner en contexto la situación que acontecía en Alemania. Pues es una sociedad que está en un proceso de decadencia, que está en un proceso de crisis, y pues la mejor, y no precisamente que la crisis o que la decadencia pues remita a sexualidades no heterosexuales, sino es más una cuestión de un cierto desfogue. Cuando las crisis o cuando las culturas o cuando ciertas regiones del mundo se encuentran como en ese proceso de crisis identitaria, pues recurren a la sexualidad y a la explosión de la sexualidad como una forma de desfogue para poder encontrar su nuevo proceso, un nuevo camino. Por eso, por ejemplo, se encuentran todos estas grandes historias, todos estos grandes momentos de desfogue o álgidos en la sexualidad humana, por ejemplo, ya en el momento de la caída de Roma, de la caída de Constantinopla y pues en este momento también de la República de Weimar, que pues va a simbrar todo el sistema democrático que estaba viviendo Alemania para llegar a instaurar el nazismo, que es digamos, una de las causas, uno de los pequeños granitos de arroz que llevaría al nazismo al poder. El Comité Científico Humanitario junta o Hirschfeld alcanza a hablar con diferentes personas, junta alrededor de 500 firmas para emitir un desplegado en contra de este artículo 175, que no llega como tal a buen término, que ya tiene ahí algunos roces con algunas personas del Comité Científico Humanitario y que funda en 1902 la Unión de los Propios. La Unión de los Propios ya sería la construcción de la segunda organización homosexual configurada en el mundo, y el cual pues lleva al propio Hirschfeld a tener a crear, por ejemplo, a llevar a la creación de de toda una biblioteca que durante el nazismo ya platicaremos qué es lo que sucede con su biblioteca, y que sobre todo también me insta a buscar otras nuevas vías y otras nuevas formas de poder llegar a más población. Por ejemplo, lo que sucede con la primera película gay del mundo, que es diferente a los demás, que es protagonizada por Conrad Day. ¿De qué va esta película? Esta película es les cuento el contexto alemán para poder entender un poquito mejor lo que sucedía en esta película. Así como estaba en uso el artículo 175, pero algunas ciudades eran un poquito más previsionistas, por ejemplo Hannover, y hay algunas que eran un poquito más liberales, sobre todo Berlín. Lo que sucede en este sentido es que se creaban unas listas de las personas que habían sido detenidas por infraganti o que habían sido cometidas haciendo lo que hoy llamaríamos el crushing o este sexo casual con personas conocidas en algunos lugares públicos. Eran detenidas y se anotaban en unas listas. Estas listas se llamaban las listas rosas. Estas listas rosas, pues nadie quería estar allí y tendrían un uso y un destino pues bastante cruel que sucedería con el ascenso del nazismo en Alemania. Lo que sucede con diferente a los demás es una historia de una persona que se empieza a tener que empieza con una relación heterosexual, posteriormente pues se da cuenta o durante el proceso que nos cuentan en la película empieza a tener una relación homosexual
cae en las garras de una persona que es una persona chantajista, que sucedía mucho en Alemania de esas épocas, que para no estar en estas listas rosas, pues se les chantajeaba, había personas que llegaban a pagar cantidades exorbitantes de dinero para no estar dentro de estas listas o para no ser denunciadas y que volviera a aparecer su nombre en las listas. Entonces esta persona chantajeada no sabe qué hacer, intenta suicidarse y mejor su familia, es una película muy rosa, intentamos que es inicios del siglo XX, decide llevarlo con una persona psicóloga que resulta ser Minor Heathfield, el propio Minor Heathfield, es productor y actor en la película, y que pues da un speech al final de la película hablando de que la homosexualidad pues es otra forma de vivir o de expresar la sexualidad humana. Y esa película pues al principio causó mucho escándalo en Alemania por el hecho de que se hablaba de homosexualidad. No mostraba besos, no mostraba, digamos, alguna otra cuestión que pudiera causar escozor dentro de la sociedad alemana, pero simplemente se hablaba y lo que se habla pues ya estaba siendo visible y pues obviamente causaba como cierto impacto ahí en la sociedad alemana. Entonces por eso es que llama mucho la atención. El mismo Conrad B no sabía si aceptar o no aceptar el participar en esta película. El mismo Conrad Pitt no sabía si participar o no en la película porque sabía que iba a ser estigmatizado por el haber participado, por haber interpretado a una persona homosexual. Afortunadamente su carrera siguió y de hecho es más conocido o es más recordado por una de las grandes películas alemanas de estas épocas, que es El hombre que ríe. Que El hombre que ríe, pues, si hacemos como un análisis y como una revisión histórica de lo que es, cómo se ha traído hasta el día de hoy El hombre que ríe, pues es la base o es la idea que da pie al Joker o al famoso Guasón de Batman. Me preguntaba Irepan, ¿estas listas rosas eran de clase alta solamente? No, no solamente se conseguían de clase alta, también eran de clase media y de clase baja. Sobre todo, pues enseñaban más con personas de clase baja, precisamente por el hecho de que tenían que conseguir el dinero de mayor forma o de formas mucho más rápidas para que su nombre no apareciera en las listas. Se enseñaban mucho, pero obviamente, pues personas con clase alta, pues tenían como que pagar cantidades más exorbitantes. Si mal no recuerdo, en uno de los libros o en una de las menciones que hace Hirschfeld sobre estos chantajistas, eh, menciona que se llega a pagar hasta casi 1 millón de marcos, que es una cantidad pues bastante fuerte para la época y sobre todo para no aparecer en estas listas. Iván, justo es a otra cosa que Iván Román dice, y la agrego a la lista de películas por ver. Cuando viene el gobierno nazi al ascenso del gobierno a tomar el poder en Alemania, lo que sucede es que se empieza que se quema la biblioteca de Hirschfeld, por ejemplo. Es una pérdida lamentable porque se perdieron muchos textos, muchos escritos de Hirschfeld en cuanto a la homosexualidad, en cuanto a sus estudios que hacía hacia las otras sexualidades. Y dentro de estas desaparece esta película. No se encuentra hasta aproximadamente a finales de los años 80, en el 89, 90, que creo que es cuando se empieza a hacer una restauración, pero la restauración no es tan buena y creo que solamente se puede ver, se puede buscar en Alemania y no recuerdo en qué otro país de Europa. Si mal no recuerdo, creo que es en Austria, en donde se hizo la restauración de la película. Y de ahí, pues, en México, creo que hasta ni en México se ha montado, se ha llegado a ver. Entonces, es demasiado triste lo que sucede con esta película. Sí, una gran tragedia en cuanto a esta película. Pero pues tenemos el testimonio de grandes de periódicos que nos cuentan qué es lo que sucedía con la película. Tenemos el mismo testimonio de Hirschfeld, que Hirschfeld milagrosamente no muere en esa quema de sus memorias, de su biblioteca. Sin embargo, pues era constantemente atacado. Por ejemplo, hay un momento en el que a Hitchell, de tantos ataques que vive, se le fractura el cráneo, queda tirado sobre la calle y nadie ayuda. Lo que sucede es que
empieza a tener este sentimiento o se empieza a arraigar la cuestionaria o la cuestión de la supremacía de las personas de esta raza aria que pues tenía como emblema el nazismo. Hirschfeld pues alcanza a salir de Alemania para no vivir, por ejemplo, situaciones como la noche de los cuchillos largos, que la vamos a platicar un poquito más adelante, pero pues desgraciadamente muere en 1935, afortunadamente no en Alemania y no dentro de los campos de concentración. Y pues es uno de los grandes emblemas y uno de los parteaguas en cuanto a la presencia de las personas homosexuales y sobre todo pues fundador de las dos primeras grandes organizaciones homosexuales en el mundo. Entonces, pues el aporte ahí está hecho. Ahora, ¿por qué no se habla tanto de Hirschfeld? Porque, pues, así como sus aportes fueron muy buenos y fueron muy propositivos en cuanto a estudiar las otras diversidades y las otras orientaciones homosexuales, además de la heterosexual, está también muy puesto en tela de juicio, sobre todo por trabajo con un endocrinólogo que apellida Schnaffer. Este endocrinólogo es el primero que empieza a revisar o empieza a tener como esa idea de si la homosexualidad no será un gen gay o no será una falta de hormonas o no será algún problema médico-biológico el que se tenga que subsanar. Por ello, es que en Hirschfeld, pues, no promociona ni tampoco alienta, pero sí participa en las primeras terapias de conversión homosexual. De hecho, por ejemplo, lo que sucede con este endocrinólogo es que decide terapias de conversión homosexual. Lo que hace es, en algunos pacientes que se prestan como conejillo de indias, deciden trasplantarle algunos órganos de personas heterosexuales para que pues, se conviertan en personas heterosexuales. Entonces, por eso es que pues, está como muy en tela de juicio el aporte de este Hirschfeld a la historia LGBTTIQ+, pues mundial. Pero sin embargo, pues es también pieza clave para poder entender hacia dónde va estos momentos o esta edad que le llamamos la edad de la homosexualidad en Alemania. Aquí también tenemos que hablar, sobre todo a la luz de lo que sucede con Hirschfeld en las primeras dos organizaciones homosexuales, de Johanna Elberkirchen. Johanna Elberkirchen es una de las primeras activistas, primeramente feminista de las primeras olas del feminismo, pero que además es una activista por las lesbiandades. Lo que sucede con Johanna es que ella era una persona médico que pues tenía esta orientación sexual y que pues decide explorarla y que decide intentar un poquito como lo que haría más adelante en nuestra historia mexicana, lo que intenta hacer Nancy Cárdenas, juntar estas dos orientaciones sexuales a través de un solo vocablo de la homosexualidad y que lo intenta hacer con Hirschfeld. Intentan hacer como esas divergencias, pero pues se va entendiendo y va teniendo como ciertas diferencias con Hirschfeld, sobre todo a la luz de esas terapias de conversión de homosexuales y si se puede llegar a tener una cura para esas sexualidades. Sin embargo, lo que hace Johanna y también es un paso para poder crear o para poder fundar lo que se llamaría el círculo de costura, que es retomado sobre todo por Marlene Dietrich en estos años. El contacto de Johanna y de Marlene, sobre todo a causa de su orientación sexual, es que empiezan a tener esta relación y pues cuando Marlene viaja, Marlene Dietrich es una gran actriz, es una gran cantante, que sobre todo trabaja en estos años de inicios del siglo en los cabarets de Alemania, para poder llevar consigo su propia orientación sexual, funda lo que se llama el Círculo de Costura. El Círculo de Costura es una suerte de reunión de tertulia de lesbianas en las cuales pues se juntan bajo ese pretexto de costurar, de tejer o de bordar, pero pues en realidad era un círculo lésbico y pues no solamente pues se tendía a la expresión a vivir su propia identidad y su propia orientación, sino también pues para empezar a pensar y repensar hacia dónde iban y qué estaban haciendo.
Ahora, ¿por qué es un círculo y por qué se queda muy pequeño? Sobre todo a la luz de lo que sucede con Marlene Dietrich y con Greta Garbo, lo que se les llama en los años 40, en los años 50, el Star System, el sistema de las estrellas, o este sistema en el cual pues tienen que aparentar una heterosexualidad y una soltería para poder seguir atrayendo a más fans a sus películas, en esta idea de que los fans pueden conquistar a las ídolos o a estas personas que se ven como admirables en Hollywood, que los pueden atraer y que por eso pues son cautivos de sus filmes, son cautivas de de lo que están realizando, y pues que les va a generar una cierta ganancia. Es lo que se le llama el Star System, y pues para mantener este mismo sistema pues se funda el club el círculo de costura. Entonces este círculo de costura, pues dentro de las más mencionadas, son de las más famosas que pertenecían al mismo, pues Marlene Dietrich y Greta Garbo. No solamente se lleva hacia la parte cinematográfica o hacia la parte teatral, sino también se lleva hacia la parte de la literatura. En este caso me voy a referir a Christopher Isherwood. Christopher Isherwood ni siquiera era alemán, era un inglés que decide viajar a Alemania, sobre todo atraído por esas ideas y por todo lo que estaba sucediendo de la expresión de las orientaciones sexuales y de la expresión que se estaba teniendo o viviendo tan libre en estos momentos, y que decide viajar a Alemania, en donde pues escribe unas novelas más famosas. Primeramente escribe Historias de Berlín. De Historias de Berlín pues se desprende un cuento que se llama Sally Bowles, y que es el que da pie a la gran película de Cabaret. Y que Cabaret me gusta mucho en este momento mencionarla, porque es una gran película que muestra cómo se estaba viviendo, cómo se expresaba la sexualidad y cuál era la visión que se tenía en esta República de Weimar en los años 40 y en esa edad de la homosexualidad alemana. Christopher Isherwood escribe Historias de Berlín. Es muy curioso porque este libro, si lo pueden leer, el personaje central se llama Christopher. Y lo que te explica Christopher Isherwood es que le está prestando su nombre al protagonista de su historia porque no se le ocurre otro nombre más. Pero pues empieza a hablar, por ejemplo, de Sally Bowles. Sally Bowles es una que si la ven y es como muy contradictoria entre lo que pasa en el libro y lo que sucede en la película. En el libro te cuentan que Sally Bowles es una pésima cantante, que es prácticamente una niña, y en Cabaret te la muestran casi como una come hombres, pero al mismo tiempo con esa infantilidad de lo que era Liza Minnelli. Por eso es como muy contrastante entre lo que sucede en la película, entre lo que te cuenta el libro, pero es un gran retrato de esta sociedad alemana en este proceso, en estos años de los 30, 40. Pues esto llega a la noche de los cuchillos largos. En esta noche de los cuchillos largos, sobre todo, se hace muy patente un caso de una persona del ejército, en este momento se me fue el apellido, que era muy cercana a Hitler, al círculo sobre todo del ejército de Hitler, en el cual pues era una persona asumida como homosexual que había tenido ya algunos enfrentamientos con Himmler y algunos otros miembros del círculo de Hitler, y que pues reaviva o revive este sentimiento y el endurecimiento de la vida de las personas homosexuales en la Alemania de los 30 y 40. Por eso es que en esos momentos es cuando finaliza o es cuando llega a su fin la edad de la homosexualidad en Alemania. Entonces, esta política de segregación o de captura de las personas judías, pues también se instaura lo que se le llama el Triángulo Rosa, que así como pues dentro de los campos de concentración había unos colores específicos para cada uno de los crímenes que estaban cometiendo las personas que eran condenadas a los campos de concentración. El círculo rosa representaba a personas que habían sido condenadas a estos campos a causa de la homosexualidad. Hay personas que hablan de miles, hay personas que hablan de cientos. Es un tanto aleatorio porque no se sabe exactamente cuántas personas es que estuvieron en ese proceso. Hay algunos campos que sí tienen como muy visualizado eso, sobre todo, por ejemplo, Auschwitz sí tiene muy visualizado, son aproximadamente, si mal no recuerdo, entre 3,000 personas que estuvieron a causa de este delito en el campo de concentración, y que pues también algunos tuvieron destinos horribles, desde el que fueron pues
que murieron, hasta algunas otras personas que fueron condenadas a experimentos científicos de Alemania por lograr o llegar a la perfección de la raza aria. Creo que aquí yo voy a meter otra recomendación más de película, y esta sí es una película que pueden ver y que pueden disfrutar en Netflix, que se llama Bent. ¿Qué te cuenta Bent? Bent es una historia sobre unas personas que estaban viviendo esta libertad o esta expresión desenfrenada de los años de la República de Weimar, de la edad de la homosexualidad, que pues de repente llega la noche de los cuchillos largos, como noche paradigmática para el fin de la edad de la homosexualidad, y que es capturada y que es llevada a un campo de concentración. Lo que te cuenta o el propósito de la película de Ben es contarte el hecho de cuando llega esa persona, le preguntan, ¿por qué te capturaron? ¿Por judío o por qué más? El plot twist o el inicio de la película es, ¿realmente me tengo que asumir como homosexual o solamente puedo asumirme como judío? Como judío me va a ir mejor, asumirme como judío me va a ir mejor en el campo de concentración que asumirme como homosexual. Y es todo el dilema y todo el viaje que emprende esta persona para poder saber cómo encontrarse y cómo vivirse dentro de este campo de concentración. La verdad es que es una gran recomendación. La película es protagonizada por Clive Owen y desgraciadamente por una cuestión no ha sido montada en México esta obra de teatro. Pero yo creo que vale la pena mucho que puedan ver la película y la pueden buscar en Netflix. Se llama Bent, B de bueno, en España, en el niño te quito. Bent. Que si lo trabajáramos en español sería algo así como torcido. ¿Y por qué llegamos a ese punto? ¿Por qué tomamos esa edad alemana? Pues sobre todo a raíz de lo que nos habíamos quedado en la sesión pasada, lo que habíamos platicado acerca de la fiesta de los 41. El 20 de noviembre de 1901, una redada en la calle de La Paz. Actualmente pues esta calle ya no existe o estaría muy cercana a Finca Don Porfirio, ahí en el Monumento de la Revolución, más o menos por ahí estaría la calle de La Paz, en la colonia tabacalera de la Ciudad de México. Pues está viviendo una redada muy ruidosa, y llegan las policías a ver qué es lo que sucedía en esa redada y encuentran que 42 personas estaban disfrutando, estaban teniendo una fiesta, y parece que la mitad estaban vestidos a la usanza tradicional de mujeres y la mitad estaban vestidos a la usanza tradicional masculina o asociada a lo masculino. Y pues se les lleva a todas las personas, se les detiene, se les lleva, algunos tienen juicios cortos y que se les permite salir, sobre todo a los más pudientes. Económicamente se les permite la salida más inmediata, a quienes no, pues se les condena inclusive hasta a trabajos forzados en el ejército en Yucatán. Y pues existe el mito del número 42, que se habla mucho, se especula acerca de si era el yerno de la nación, como se le llamaba en ese momento, el yerno de la hija de Porfirio Díaz, que es Ignacio Torreña. De esto pues ya podemos hablar de la película de los 41, que también está en Netflix y que también la pueden ver, que nos hablan de otras cosas y de otros procesos, un poquito medio inspirado en la historia, medio contado con algunas tintes de fantasía. Por ejemplo, pues no se sabe exactamente bien si era una cofradía o no, no se sabe exactamente si ya era como algo anual, si ya era un club o no era un club, si, por ejemplo, dentro de la historia, dentro de la película de los 41, mencionan inclusive que este club era fundado por Maximiliano. No se tiene como tanta certeza histórica, sobre todo porque pues los medios le dieron mucha promoción durante lo que sucedió en el baile, pero después fueron callando, sobre todo pues a la luz, y por eso es que se especula más que se ha involucrado el yerno de la nación en este baile. De ahí tenemos el grabado de José Guadalupe Posada, que pues es como paradigmático o estigmatizante acerca pero que también resulta el mito fundador de las personas LGBT mexicanas, o que pues sienta como un precedente de que ya estábamos, de que ya había un momento histórico pre-Stonewall de nuestra visión y de nuestra versión de las cosas.
Y pues dentro de las cosas que sí podemos rescatar y que sí podemos jalar de esta historia y que también sirve como un mito fundacional que ayuda a encumbrar a los 41 como un mito fundacional de la historia LGBT como es mexicana, está el libro de los 41, una novela crítico-social que pues está escrito pero desde esa perspectiva repulsiva y hasta reestigmatizante de lo que está viviendo las personas de que se viven en los 41. Tiene unas descripciones gráficas y prácticamente como si estuvieran, es una descripción morbosa y aparte muy ruda de lo que, ni siquiera ruda, porque digamos la rudeza tiene como esa implicación de asombrar o de impactar, de golpear al espectador en la cara, sino este tiene más como una perspectiva de asquear a la persona que está leyendo, sobre todo pues a la luz de que es una sexualidad pues no normada o no normada y no replicante de la heterosexualidad vibrante en ese momento. Es interesante, pero me recordó la película de Titanic muy romántico el asunto. Sí, cierto, cierto. Le da mucho romanticismo a la película de los 41. Tiene, por ejemplo, esa parte bueno, no quiero spoiler el final, pero sí el inicio y esa historia de amor en medio de los 41 no me gustó tanto. A pesar de que la actuación de Mabel Cadena como la hija de Porfirio Díaz es buenísima. Coronel Amelio Robles Ávila. Es considerada la primera persona trans en México, el coronel Amelio Robles. La historia se cuenta que era una persona que tuvo que cambiar su identidad, más bien su expresión de género, que inicialmente tuvo que cambiar su expresión de género a causa de la revolución. Les cuento, durante la revolución lo que se hacía, o muchas de las estrategias de defensa para para las jovencitas, sobre todo que vivían en esas épocas, era una de dos, y esto se los cuento ya a título personal. Mi abuela tiene 110 años y vivió la revolución y nos contaba esto, que tenían que hacerse las sordas, como si no entendieran lo que se estaba diciendo o como si no supieran o no pudieran hablar bien como estrategia de defensa. La otra tenían que enterrarse directamente entre los magueyes, entre los magueyes y pues sintiendo las ratas, las víboras y todo lo que sucedía entre los magueyes de animales para que no las descubriera y no se las llevara a la revolución. O la otra pues tenían que cambiar su expresión de género. Por ello es que se piensa o se cree que de inicio la historia del coronel Amelio Robles fue así y que posteriormente se convirtió, no se convirtió, sino transicionó a ser una persona más, masculina y pues adoptó el nombre de Amelio Robles. Es un coronel condecorado por el ejército, sus papeles, digamos ya su identidad fue aceptada y apropiada por el mismo Estado mexicano en honor y en agradecimiento por su servicio a la nación. Y de hecho, tiene su pareja, ahí ven la foto con su pareja, el coronel Amelio. Vivió hasta los años aproximadamente 1970, 1975. Y aquí al paso sucede algo muy triste, que a pesar de que se le dio el reconocimiento institucional, el reconocimiento del Estado, lo triste fue que al momento de su muerte en su tumba, el coronel no se le reconoció como Amelio, sino como Amelia. Se le hizo algo que se le llama death name y que ha estado como muy en boga en estos momentos, que es el llamar a las personas por su nombre anterior, pre-transición, o por nombres que no les gustan o con los que no se identifican, o con nombres, sus nombres legales, no con el nombre que está pidiendo a la persona que se le mencione. Entonces es algo que ha estado como muy en boga, sobre todo recientemente por la cuestión por cuestiones entre peleas entre personas famosas pues siguiendo en el tiempo, pues tenemos que hablar de este grupo de los contemporáneos. De este grupo de los contemporáneos, pues era un grupo sobre todo de personas de esos grandes intelectuales, literatos o destacados en cuestiones, en alguna de las artes, sobre todo cobijados bajo el mecenazgo el mecenazgo es un pago que realiza algunas personas con un cierto capital económico a personas autoras para que puedan realizar sus trabajos. La luz del mecenazgo de Antonieta Rivas Mercado,
de Antonita Rivas Mercado es que se funda ese grupo de los contemporáneos. Dentro de los contemporáneos, pues encontramos a Javier Villaurrutia, a Elías Landino y a Alfonso Reyes, que fueron tres grandes poetas que vivieron en estos años 20, 30 y que pues tienen una gran producción y de muy buena calidad poética. Este grupo de los contemporáneos pues está fundado a la luz de María Antonieta Rivas Mercado, como les comentaba hace un momento, pero también bajo la idea de revolucionar lo que estaban viviendo o revolucionar lo que estaban leyendo. En ese sentido, por ejemplo, pues tenemos la poesía de Javier Villaurrutia, que es muy disruptiva y que también incluye, por ejemplo, también versiones y nuevas versiones teatrales. De Elías Landino, que también habla de cuestiones poéticas y de figuras retóricas muy elaboradas. Y Alfonso Reyes, que también tiene otra perspectiva. Y que, por ejemplo, Alfonso Reyes es un contemporáneo que está en la rotonda de las personas ilustres. Y que eso me gustaría dejarlo sobre el tintero para que lo podamos retomar un poquito más adelante con otra de las figuras de las que vamos a hablar en estos momentos, que es precisamente nuestra siguiente persona, que es Genaro Estrada. ¿Quién es Genaro Estrada? Genaro Estrada es el pináculo o uno de las más grandes representantes que tuvo México en la Sociedad de Naciones. Recordemos qué es lo que sucede después de la Primera Guerra Mundial, sucede la Liga de las Naciones, que es un intento o una idea de armar una especie como de status quo o como de un sistema en el que las naciones a través de medios diplomáticos, de medios de la palabra, se pudieran llegar a acuerdos. Esto evoluciona de Liga a la Sociedad de las Naciones y es donde México ya participa. Aquí participa Genaro Estrada como representante de México y funda lo que se llama la doctrina Estrada, que pues es uno de los más grandes aportes que hemos hecho como mexicanos al mundo, que es la doctrina de la no intervención, del autodeterminio de los pueblos y de que cada pueblo puede elegir el gobierno que mayor le plazca y que las naciones no tienen el derecho, no tienen por qué intervenir para imponer sus propios criterios o su propio gobierno. Genaro Estrada es muy en ese sentido, pues es uno de los más grandes, personas homosexuales que han tenido un cargo público. Y vemos su homosexualidad sobre todo a raíz de las narraciones que hace un poco Salvador Novo, un poco que hace el propio Carlos Monsiváis, que no es que lo saquen del closet, porque al final de cuentas Genaro Estrada era un homosexual reconocido, él mismo se asumía así. Por ejemplo, él vivía se encuentra su casa en la zona de la Tabacalera. Sí, en la colonia tabacalera se encontraba en la casa de Genaro Estrada y organizaba reuniones. En estas reuniones pues eran reuniones de tinte homosexual y generalmente, por ejemplo, se habla dentro de las cuestiones e historias que he leído, es de mucho su gusto por personas más jóvenes, por lo que hoy llamaríamos en un contexto más contemporáneo los twinks. Y pues es uno de los más grandes representantes. Sin embargo, pues no era que viviera su homosexualidad en el closet, la expresaba, pero pues nunca se menciona en la historia, así como lo hemos visto, como hemos hablado de Anastasio Bustamante en otros momentos. Lo que sucedía con Anastasio Bustamante era que no se hablaba de su sexualidad, sin embargo, Genaro sí la expresaba y sí la decía. Genaro, a final de cuentas, también es uno de los más grandes representantes homosexuales o uno de los pináculos de nuestra sexualidad, de las sexualidades no heterosexuales en México, porque no solamente está en la rotonda de las personas ilustres, sino porque su nombre también está escrito en letras de oro en el Senado de la República y en el Congreso de la Unión. Entonces, que esté ya ahí representada una persona, pero que no se conozca su sexualidad, pues también es un poco limitar y no encontrar un cierto role model o una cierta persona a la que, digamos, podamos que emular, no solamente a raíz de lo que ha hecho, que sin duda es trascendental en la vida o en la historia mexicana, sino también a raíz de de que su propia identidad no resultó ser un limitante para para donde ha llegado.
De hecho, por ejemplo, aquí también me gustaría un poco retomar a Renato Leduc. Renato Leduc tiene una frase muy paradigmática en una de sus crónicas, en uno de sus escritos, que habla que la mayor guarida de las personas homosexuales se encontraba en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que dicho sea de paso, pues no, tampoco es como secreto a voces, sino que muchas personas homosexuales pues están enroladas en esa secretaría, y no solamente esa secretaría, sino que han estado diseminadas por otros lados, pero que esta secretaría, digamos, ha acogido de mejor y de mayor manera para darles como esta imagen de lo que llamaríamos en un contexto ya mucho más contemporáneo, el pinkwashing, o un lavado de imagen y dar una apariencia de integridad y de contemporaneidad mexicana, de aceptación y de integración de las diversidades, para dar una apariencia de esta contemporaneidad y de esta modernidad mexicana hacia afuera. Digamos, por ejemplo, ahí tenemos los grandes casamientos o las grandes bodas en algunos consulados estadounidenses, en México, en algunos consulados de México en Estados Unidos, pero pues hasta adentro del país pues tenemos algunos países que aún criminalizan el matrimonio igualitario, que también esa es una cosa que vamos a dejar sobre la mesa y que lo vamos a retomar en 2 sesiones más. Y pues también tenemos que hablar de otro gran representante de la homosexualidad, que también no es alguien que estemos sacando del closet, no es alguien que no se ha hablado, que no se ha escrito de su sexualidad, es de Luis Montes de Oca. Luis Montes de Oca fue presidente del Banco, gobernador, perdón, del Banco de México, y también fue secretario de Hacienda durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Entonces, pues ya también tenemos a otra persona representante que, si bien no ha llegado, por ejemplo, a los grandes estándares de estar en estos, de estar nombrado, de estar tan presente como General Estrada, pues sí ha tenido su impacto, ya ha estado visible en la esfera política mexicana. Aquí, por ejemplo, también me permitiría recordar una de las anécdotas que que narra precisamente Carlos Monsiváis en esos textos, que narra y que también retoma de otro escrito, que ahorita no me acuerdo quién es el autor, de que le preguntan a presidente Pérez Cortines sobre, está comiendo la comida, pero pues pide una comida muy pobre, y le preguntan, pues ¿qué no va a pagar? Usted es el presidente de México. Y, y contesta, sí, pero el puto de, perdón por la palabra, pero es la expresión que menciona, pero el puto de Luis Montes de Oca me tiene sin dinero. Un poco también en este juego de la cuestión de la homosexual, del puto como traidor, del puto como expresión, digamos, o como coloquialismo mexicano, que no me atrevería a llamarlo así, pero digamos es como lo que se usaba en ese momento, como el contexto que se le daba en ese momento a esa palabra, y pues también jugando un poco con la homosexualidad de Luis Montes de Oca. De ahí no conocemos como tanta profundidad o de tanta la historia, sin embargo, pues también mencionado dentro de las grandes personas homosexuales de estos años. Y pues aquí tenemos el crush de muchas personas. Así como muchas personas tienen su crush histórico, lo diría que mi crush histórico sería Christopher Isherwood. El de muchas personas, el crush histórico LGBT es Manuel Rodríguez Lozano. La historia de Manuel Rodríguez Lozano me gusta siempre mencionarla porque es una de las primeras personas bisexuales, o al menos con esa orientación, que podemos mencionar dentro de la historia mexicana. Manuel Rodríguez no se tiene mucha certeza de su historia hasta su juventud, su adolescencia, cuando conoce a la hija del general Mondragón, a Carmen Mondragón. La conoce en España, se casan, tienen un hijo, se le acusa, Manuel acusa a Carmen de que en uno de sus momentos de no lucidez, si lo menciona, su hijo muere. La cuestión es que el hijo muere, llegan a México y cada uno toma por su lado. Carmen conoce al famosísimo doctor Atl, ese gran paisajista mexicano, y toma el nombre de Nahui Olin, la Virgen Perversa o la mujer más bonita de México, según lo quieran ver, según la versión que quieran contar de ella. Nahui Olin, pues tiene una vida impresionante, y que ahí se las dejo también como de tarea para que puedan platicar o hablar sobre Nahui Olin.
que ella, les digo, se vuelve pareja del doctor Atl y que ella, pues toma otro camino distinto. Manuel Rodríguez Lozano llega a México, llega a México, comienza a sentarse en la zona de Chapultepec y realiza su proceso histórico como pintor y también como maestro. Dentro de ese proceso como maestro, pues tiene a uno de sus grandes alumnos, el gran pintor Abraham Ángel. Abraham Ángel es como si aquí voy a contar una historia que a lo mejor muchas personas no la tienen en la mente, pero es el libro que se llama Las penas del joven Werther. El libro de las penas del joven Werther es una novela fundacional, o es una novela así como nosotros en español tenemos a Cervantes y Cervantes tiene el Don Quijote de la Mancha, así como en inglés tienen a Shakespeare y tienen, no sé, Macbeth como obra paradigmática en cuanto a la escritura de su propia lengua. En alemán tienen a Goethe, y de Goethe escribe esta novela es una novela epistolar porque es una novela que te la van contando a través de cartas. La novela se llama Las penas del joven Werther y te cuenta de un joven que se enamora de una mujer hermosísima, pero la mujer ya está prometida a otra persona. Entonces, Werther le dice, ¿sabes qué? Te doy un año para que lo pienses, si te casas con la persona prometida o te casas conmigo. Al cabo del año regresa Werther, le pregunta a su amada qué decidió y ella le dice, pues tengo que cumplir mi promesa. Entonces Werther se suicida. Si trasladáramos esa novela mega romántica de Alemania a un México de los años 20, sería la historia de Abraham Ángel. Abraham Ángel nace en el Oro Estado de México. Es hijo de una persona que trabajaba en Luz, en la Luz y Fuerza. Llega a México y a la Ciudad de México y comienza con estas labores de pintura y de dibujo. Resulta ser muy bueno. De hecho, las obras que pueden ver ahí en esa lámina son de él. Y dentro de esos, pues le recomiendan tomar clases con Manuel Rodríguez Lozano. Conoce a Manuel Rodríguez Lozano, comienzan a tener una relación, y la relación pues comienza a echar raíces, empieza a echar frutos, viven juntos, hacen un viaje a Chile, pero en este viaje a Chile adjuntan a otra persona a la relación, entonces pues se vuelve un triángulo amoroso. Al regreso a México después de este viaje a Chile, Abraham estaba con la idea de que ya su relación ya no estaba tan en buenos términos con Manuel. Entonces Manuel decide cortar la relación con Abraham y Abraham se inyecta 1 gramo de cocaína en el muslo y se suicida. Para el momento en el que se suicida Abraham Ángel tenía 19 años. El mencionar a Abraham es también recordar y mencionar su historia, porque sus obras son actualmente de las obras mexicanas, son de los pintores mexicanos contemporáneos, no sé qué tan reciente le llamamos contemporáneos en cuanto a pintura, pero son de los autores más recientes que sus obras se cotizan más alto en el mundo del arte. Retomando un poco de la historia de Manuel Rodríguez Lozano, este suicidio pues va a cargarlo durante mucho tiempo, va a llevarlo como un gran lastre, sobre todo porque también Manuel pues tuvo una relación, no tuvo un acercamiento romántico, erótico, pongámoslo así, romántico erótico, con Antonieta Rivas Mercado. De hecho, se dice que Manuel influyó en Antonieta Rivas Mercado para que cometiera el suicidio que termina realizando, que también su suicidio es bastante romántico. Antonieta Rivas Mercado se lleva una pistola a la Catedral de Notre Dame en París y en la Capilla de la Virgen de Guadalupe se dispara en el pecho. Estos dos muertes, estos dos suicidios, los lleva Manuel Rodríguez Lozano
Y por eso es que, por ejemplo, ya no establece una relación tan a largo plazo y que pues, va combinando entre relaciones heterosexuales, entre relaciones homosexuales, y también de lo que se habla mucho, de lo que se menciona de las historias, de la vida de Manuel Rodríguez Lozano, pues está que siempre le gustaba presumir sus conquistas, sobre todo las conquistas masculinas, y su escritorio estaba lleno de todas estas figuras, de todas, de retratos o de fotos de todas sus conquistas amorosas. Son importantes mencionarlos porque también insertan otro precedente en cuanto a la versión artística de lo que estaba sucediendo con, con las no heterosexualidades dentro del mundo artístico. La tabacalera tiene mucha historia de arcoíris, sin duda. Creo que existe el llamado Jotitur, eh, creado por Alonso Hernández, que es el director de Memorias Diversas. Que dan un tour por el centro de la Ciudad de México y que te van contando todas esas, te van contando esas historias por los lugares donde fueron o donde acontecieron en la Ciudad de México, y que te van narrando todas esas historias LGBT. Hay algunas que te las cuentan y algunas que se quedan como a medias, pero es un buen acercamiento histórico a historias no heterosexuales de nuestro país o de la Ciudad de México, porque si se fijan, aquí me estaba contando mucho a la Ciudad de México. Ahorita voy a ya empezar a divagar hacia otros estados. Por ejemplo, lo que sucede con Elías Nandino. Elías Nandino tiene una, de los contemporáneos que mencionaba hace un momento, Elías Nandino ahorita, con un autor de apellido Aguilar, ahorita no recuerdo el nombre, le dio una entrevista y crearon su historia y hicieron sus memorias de Elías Nandino. En estas memorias hay un momento también muy paradigmático y que también habla mucho de cómo se vivían las homosexualidades en este periodo de tiempo, donde menciona que Elías contacta con un hombre, se lo lleva a un cafecito, pero en el cafecito se va descubriendo que es una persona, no se da a entender muy bien si era solamente afeminada o era pasiva o en su rol, en su rol sexual. Entonces lo que dice es que sale de esta cafetería y lo deja solo, lo abandona. Entonces, pues esto se vuelve, lo deja como muy mal parado a Elías cuando se hace su biografía en los años 80. Ese libro se llama Una historia no velada, y hace que Elías Nandino pues se reivindique y escriba su propia historia desde su propia versión, y obviamente no contando esas historias en años después, que por eso pues, tengamos versiones tan encontradas en algunas historias LGBTIQ más mexicanas. ¿Por qué decía que me iba a ir hacia otros estados? Específicamente me gusta irme hacia Jalisco para contar la historia de Chucho Reyes Ferreira. Chucho Reyes Ferreira es una historia que no tenemos que dejar pasar ni dejar de contar en la historia LGBTIQ más mexicana. Chucho es fue un gran pintor. El trabajo de Chucho Reyes Ferreira es muy de cuidado y tiene hasta riesgo de desaparecer porque él trabajaba o pintaba sobre papel de China, acuarela sobre papel de China, y casi se deshace el papel. Entonces, el trabajo de él es muy fino, muy cuidado, y no solamente trabajó como pintor, sino también fue colorimetrista. Por ejemplo, espero que todas las personas que están en esta sesión el día de hoy conozcan las torres de satélite. Si no, me gustaría que la googlearan, para que esos colores de las torres de satélite, Chucho Ferreira trabajó y estudió con los arquitectos que diseñaron las torres para darles esos colores, para que tuvieran esa suerte de movimiento al momento de que pasabas alrededor de ellas, y para que tuvieran esa vistosidad que tiene desde lo lejos de las torres de satélite. Que de hecho también fungió como colorimetrista en la casa de Luis Barragán. Luis Barragán, aquí no lo menciono dentro de nuestra historia, pero aquí porque me he encontrado ya más recientemente, en últimos estudios, digamos, de unos meses para acá, hablan de él como un Casanova. Guadalupe Loaesa lo menciona como una de las personas LGBT o personas homosexuales que han influido en México contemporáneo. Sin embargo, también hablar de Luis Barragán es hablar de su casa. La casa es patrimonio de la humanidad. Es
una de las dos casas en Latinoamérica que es patrimonio de la humanidad, y que de hecho también es otra invitación que les hago a que visiten la casa de Luis Barragán. Es preciosa, es cara, pero vale mucho la pena. La casa de Luis Barragán está en Tacubaya. Está muy cerca, está literalmente a una cuadra del metro Constituyentes, la línea naranja de la Ciudad de México. Chucho se asumía como homosexual, generalmente ya era un anticuario reconocido en Guadalajara, donde tenía pues ya se reconocía como homosexual, tenía pareja, ya había tenido como algunos encuentros y acercamientos con algunas otras personas. Le sucedió un poco lo de los 41, que tenía una fiesta un tanto ruidosa. Llegaron los policías a la casa de Chucho Reyes Ferreira, lo sacaron de la casa y se dieron cuenta que era una fiesta homosexual, los llevaron a la cárcel, a las otras personas los dejaron libres, pero a él como el dueño de la casa lo capturaron, lo mantuvieron preso unos días. Posteriormente le propinaron unas golpizas tremendas. De hecho, le fracturaron los dos brazos. Se dice que le fracturaron los dos brazos. Con los brazos fracturados lo obligaron a barrer toda la avenida San Juan de Dios en Guadalajara, que es la avenida, digamos, como para las personas que estamos en Ciudad de México, es como la avenida más importante o la que lleva de principio a fin de la ciudad. Y pues le hicieron barrer toda la avenida San Juan de Dios, y posteriormente, dejando en el final de la avenida, lo enchapopotaron, le llenaron de chapopote y le llenaron de plumas. Y con eso pues lo expulsaron de Guadalajara. Chucho decidió nunca regresar a Guadalajara, se asentó en Ciudad de México, pero no dominó su trabajo, su producción artística. De hecho, pues se presentó en Londres, en Boston, en lugares muy, muy importantes. Solamente como 2 o 3 meses antes de su muerte, regresó a Guadalajara y pues fue alentada por salida por estas versiones o por estas situaciones. Esto que les estoy contando de Chucho sucedió aproximadamente en los años 40, 50. Ya estamos haciendo como un avance en esta historia LGBTIQ mexicana, que ya tiene como también otro proceso y que ya va tomando otras historias. Si se dan cuenta, hasta ese momento no les he podido mencionar, no les he podido hablar de homosexualidad, de personas lesbianas, porque generalmente pues esas tomarían o se les daría como un mayor nombre a partir de lo que sucede con Frida Kahlo, de estas relaciones de Frida Kahlo con otras mujeres, y también de otra persona que pues es importante para las lesbianas en la historia de México contemporáneo, que es Chabela Vargas. Que Chabela Vargas también da ese nombre y da esa posición y esas versiones de no solamente los hombres, no solamente existe la homosexualidad masculina, sino también existe las lesbianas. Y pues entre otro ramo de lo artístico, pues tenemos que hablar de Pepe Guizar y de José Mojica. Pepe Guizar fue un autor de canciones, y José Mojica pues, fue un cantante. José Mojica tiene una historia pues, muy relacionada con la culpa y con esos sentimientos de religiosidad que se viven en esos años de los 40, 50. De hecho, José Mojica ingresa a un convento, se ordena, bueno, ya al final de su vida, a la muerte de su madre, decide enmendar su camino y decide meterse a un convento, se vuelve fraile y posteriormente decide dejar de cantar, pero era un tenor que de hecho la autora de esa canción, Júrame, se la dio y fue la primera persona que grabó esa canción tan emblemática de México. Y pues no podemos dejar de mencionar como un referente de España o de la sexualidad en estas décadas, también mencionar a Federico García Lorca, este gran escritor granadino, que pues lleva la homosexualidad y que lleva su sexualidad como un propio estandarte, y que pues, lo dejaría notar en algunas de sus obras de teatro. Y que tuvo una relación con uno de los más grandes escritores mexicanos y periodistas mexicanos, que es Salvador Novo. La historia de Salvador Novo con Federico García Lorca se puede entender a través de unas epístolas, unas cartas que se mandaron entre ellos, que pasaron algún tiempo juntos, pero pues que la relación no prosperó del todo, sobre todo por la cuestión de la erupción de la Guerra Civil Española y lo que viene a suceder después con García Lorca, que fue fusilado. Salvador Novo es toda una historia. Salvador Novo lo podemos encontrar a través de sus propias crónicas y de sus propias narraciones periodísticas, pero también a través de su propio diario. Su diario está editado en 3 partes, a través de 3 sexenios,
Y también lo podemos encontrar a través de el inicio de su autobiografía, porque no es una autobiografía totalmente desarrollada, que es un libro que se llama La estatua de sal. Es muy curioso, o hay mucho el chiste de que es más largo el prólogo que le escribe Carlos Monsiváis a La estatua de sal que la propia estatua de sal. La estatua de sal es un libro muy, muy cortito. La homosexualidad de Salvador Novo, pues él la reconoce desde su juventud, reconoce de hecho, por ejemplo, pues se habla ahí ya hablando y entrando como en un poquito más de detalles, habla de su afición por los conductores, por los camioneros, habla de esa excitación, ese sentimiento de deseo que le produce el olor a gasolina y ese sentimiento de afinidad que le produce a esas personas que conducían los tranvías, que conducían los camiones en la Ciudad de México. Y pues también aquí hay una de las anécdotas que me gusta contar mucho en este tipo de seminarios. Salvador Iris Gómez. Salvador Iris Gómez trabajó con Carlos Monsiváis y Carlos Monsiváis a su vez fue secretario de Salvador Novo. De una vez en una cena con grandes diplomáticos y de repente se le ocurre abrir una cosmetiquera y empezarse a polvear la cara. Y le dices, Carlos Monsiváis, maestro, ¿por qué hace eso? Y Novo le responde, para que estos no se acostumbren a que siempre vamos a estar como ellos quieren. Y que habla muy bien de las ideas y de quién era Salvador Novo, de esta persona con esta, pues afinidad digamos, a mostrarse como la persona que era, no mostrándose desde la homonormatividad, sino al contrario, mostrándose desde esa incomodidad que puede llegar a producir, desde esa propia afinidad, por ejemplo, por los anillos cargados y recargados, por mostrarse tal cual era y sobre todo para generar y sentar un precedente. Aquí hablar de Salvador Novo también es hablar de su constante enfrentamiento y de su constante choque con un Diego Rivera, que pues exacerbaba y que representaba el epítome del macho mexicano. Hay una anécdota que esa la narra Hayden Herrera en la biografía de Frida Kahlo acerca de Diego Rivera, que le dijeron a Diego Rivera, un doctor, que producía demasiado testosterona y que necesitaba liberarlo a través de sexo con diversas mujeres y que por eso Diego Rivera era una persona polígama y no podía establecer una relación monógama con alguna persona. Y también el macho mexicano de Diego Rivera pues choca con lo que representaba Salvador Novo en toda la expresión de su feminidad, de esa exploración de su propia feminidad y de su propio sentimiento y de su propia versión y visión de las cosas. De hecho, por ejemplo, es quien le da el apodo de Nalgador Sobo y que lo representa como una caricatura en uno de los murales que pinta Diego Rivera en la Secretaría de Educación Pública y que también le lleva, por ejemplo, a través de diferentes pues, movimientos que llevaba a la cabeza Diego Rivera, que tenía Diego Rivera como representante, que se le expulsara a Salvador Novo de sus trabajos políticos que estaba realizando, de su trabajo como servidor público, porque trabajó mucho tiempo en la Secretaría de Educación Pública. Salvador Novo, durante los primeros años, durante los primeros 40 años, pues se reconoce esta genialidad, se reconoce su trabajo. De hecho, entre los trabajos escritos dentro del teatro que produce Salvador Novo, está el Tercer Fausto, que es una obra que representa a Fausto, pero al Fausto como esa persona que hace el trato con el diablo para poder llegar al corazón de una persona o uno de sus amigos. Entonces, eh, es también fundador, o también ahí ya tiene su incidencia desde el teatro como el teatro gay. Entonces, lo que sucede con Salvador Novo, pues viene a impactar a las nuevas generaciones de personas que quieren emular los logros de Salvador Novo, como Salvador Novo poeta, como Salvador Novo dramaturgo, periodista, intelectual en todo el sentido de la palabra en cuanto al México el México moderno o el México de los años 50, 60, pero pues que también pero que no quieren llegar a hacer esta burla o este desprecio que se le produce a Salvador Novo en estos años. Y Carlos Monsiváis, como les comentaba, conoce a Salvador Novo, se vuelve su secretario,
Pues que también es este gran narrador de no solamente de la comunidad LGBT, sino también se vuelve un narrador de la historia, de la versión de las personas en los márgenes, de lo que llamaríamos las personas marginadas. Hace, por ejemplo, también narraciones de hechos, pues muy paradigmáticos, como por ejemplo la explosión de gas en San Juanico en los años 80. Hace también una colección de protestas políticas en los años 70, 80, una revisión de el impacto y el trabajo de Spencer Tunick, de ese fotógrafo que realiza fotografías, valga la redundancia, de personas desnudas en grandes espacios abiertos. Comentaba acerca de Salvador, perdón, de un poco de la historia de Salvador Novo, la historia de también Carlos Monsiváis. Hablar de estas dos personas es hablar de los grandes cronistas del México contemporáneo, es hablar un poco, es hablar no solamente de las visiones de la comunidad LGBTQ+, sino también hablar de las otras versiones y de las otras visiones de las personas que no habían sido puestas al centro. Si se fijan, en este momento hablamos, pues, durante lo que he hablado de historia LGBTQ mexicana, digamos, a partir de la revolución hasta ahora, hasta, digamos, Stonewall, que es lo que se ha abocado a esta sesión, es el hecho de que la mayoría de esas personas pues, tenían un cierto poder adquisitivo o tenían una cierta formación que les permitía tener o llegar a tener un cierto reconocimiento en el ámbito en que se estaban desarrollando. Por ejemplo, un caso muy paradigmático que no era así, pero llegó a ser, es lo que sucedía con Abraham Ángel. Abraham Ángel pues venía de una familia de escasos recursos. Sin embargo, su origen no era precisamente de escasos recursos, sino era una persona que procedía de un irlandés, que tenía ya también otro tipo ya así de formación y que también tenía como otras versiones de lo que estaba sucediendo en el mundo. Entonces, también esta cuestión pues nos viene a hablar de qué versiones estamos brindando y qué versiones estamos dando de nuestra historia como personas LGBT. Generalmente pues ha sido historias de personas que han tenido un cierto poder adquisitivo y que las otras personas pues no han podido contar sus propias versiones o visiones de la historia o versiones de cómo se ha manifestado en el mundo, cómo ha vivido su sexualidad y su expresión o identidades de género. En este último punto ya no podemos hacer la presentación, pero la última persona de la que me gustaría hablar y con la que me gustaría cerrar esta sesión sería de Xochitl. Ella nació en Tacámbaro, Michoacán. Por alguna razón, no sabemos, fue expulsada durante su juventud, durante su pubertad, durante su adolescencia, fue expulsada de Tacámbaro, llegó a Querétaro. En Querétaro se refugió en la iglesia donde su tío era persona de intendencia de la iglesia, y en un 15 de septiembre, durante el grito de independencia, durante la celebración del grito de independencia, mientras toda la ciudad se encontraba en la fiesta de la independencia, ella estaba organizando una fiesta con personas travestis en la iglesia. Pues se armó todo un alboroto porque lo que llamaríamos hoy los juniors de la ciudad fueron por las personas travestis que estaban en la iglesia y les dieron una vuelta por la ciudad. Entonces, pues se armó todo un super mega alboroto en Querétaro, que llegó hasta oídos del gobernador de Querétaro, quien lo expulsó. Llega a la Ciudad de México, esto estoy hablando de los años 50, 60, llega a la Ciudad de México, se convierte primero en trabajadora sexual, posteriormente pues va ganando fama y reputación y se convierte en una persona lenona, una persona que se dedica a la explotación o se vuelve pues en la explotación de personas que se dedican al trabajo sexual, no solamente de mujeres, sino también de hombres. Primero lo hace en la calle y posteriormente pues va comprándose una casa en la colonia Tabacalera otra vez. Hace poco platicábamos o llegábamos a una conclusión de que si tuviéramos que armar un monumento en honor de la comunidad LGBTQ+, ¿en qué parte de la Ciudad de México lo pondríamos? Yo siempre he dicho que sería en la colonia Tabacalera por esta historia, por esas historias que tenemos o esas historias tan de origen que tenemos en esta zona.
porque estaba pues entre El Paso hacia la estación de trenes de Buenavista, y también se encontraba de paso hacia se encontraba también entre lo que se llama el núcleo, el ombligo de la Ciudad de México, lo que era propiamente la Ciudad de México, que abarcaba pues unas pequeñas cuadras saliendo del cuadro o del centro histórico como tal, o del cuadro del centro histórico. Por eso es que la colonia tabacalera se encontraba o era uno de los puntos de reuniones para esta comunidad. Recordemos que la explosión o la expansión de la Ciudad de México comienza sobre todo a partir de los años 70, ya con el desarrollo del metro, que pues se va extendiendo hacia otros lados y hacia otros lugares, y que pues la misma mancha urbana se va diseminando durante toda la ciudad. Regresando a Xochitl, Xochitl comienza a tener estas casas, digamos, de citas, o estas casas de encuentro, donde pues, no solamente había trabajo sexual masculino, femenino, sino también masculino, y pues resultan ser estas fiestas las primeras reuniones que darían pie a las coronaciones de personas travestis en la Ciudad de México, que de hecho, por ejemplo, en un momento Xochitl corona en los años 60 a nuestra Francis, más conocida como la gran imitadora de México, que pues abarrotaba el Teatro Blanquita, que platicaremos en la última sesión, y que también el hecho de que sí, está buenísimo la asistencia de sus fiestas. De hecho, no hay narraciones casi de sus fiestas. Y es uno de los puntos que también me gustaría aquí como dejarlo. Mencionarlo y dejarlo sobre la mesa también para que lo podamos seguir discutiendo durante las demás sesiones y que lo podamos seguir platicando. El hecho de qué es lo que sucede con esta Xochitl. Xochitl es muy conocida y es muy icónica, sobre todo a partir de una narración que pueden encontrar en un libro que se llama A ustedes les consta, que es de Carlos Monsiváis, donde Carlos Monsiváis narra que es la inauguración de uno de los salones de fiestas del Hotel del Prado. El Hotel del Prado, desgraciadamente, ya no existe, es el que se encontraba en la Alameda Central y que pues se derrumba con el 85. En la inauguración de uno de estos salones de fiestas, Xochitl llega vestida como Cleopatra, como la Cleopatra que hizo famosa esta Elizabeth Taylor, pero llega también con bailarines, con hombres que la cargaban y con mujeres bailarinas que van adelante de ellas abriendo de paso el séquito de Xochitl bailarina, y todo el tiempo la tienen cargada en los hombros hasta que en cierto momento de la fiesta decide bajar y se dan cuenta que no era una mujer cisgénero, que era Xochitl, y que encima de todo Xochitl nunca había sido invitada a la fiesta, que solamente estaba allí como que se había literalmente colado al evento, aunque fue a levantarlo sin querer, ¿no? Y que pues este evento no se recuerda, o no se recuerda con la misma idea, pero sí se recuerda a partir de la incursión o la presencia de Xochitl en los años, en esta fiesta. Eso sucede ya en los 70s. De hecho, Xochitl llega hasta los años 80 y 90. Por ejemplo, es quien ayuda a Henry Donadier a formar el famosísimo y el mítico bar El 9, que también vamos a hablar en la siguiente sesión, y que también Xochitl llega con esto, sigue haciendo los concursos de Nuestra Belleza Gay México, que también pues llevarían a grandes personalidades a ciertos reconocimientos. Por ejemplo, dentro de las personas que vestían a las personas que participaban en esos concursos, pues se encuentra el genial diseñador Mitzi, quienes maquillaban, quienes arreglaban a las personas que participaban allí, hay que arreglar algunas personas que participaban en esos concursos, pues fue Alfredo Palacios, que ya son nombres que ya son más contemporáneos y que de alguna manera pues personas ya de nuestras generaciones, 20, 30 años más o menos, y hacia arriba, ya es un poquito más fácil de poder ubicarlos. Xochitl es muy importante sobre todo por el hecho de que ya comienza a tener una visibilidad la comunidad LGBTI+, y que comienza a tener una cierta participación y hasta un cierto peso político, que lo vamos a ir descubriendo precisamente en la siguiente sesión, que es qué sucede a partir de Stonewall. Cómo impacta Stonewall en la historia LGBTI más mexicana, y esa cuestión de cómo ha impactado Stonewall en la historia LGBTI más mexicana
y cómo hemos construido, cómo, hacia qué caminos hemos tomado en nuestra historia, desde Stonewall hasta el día de hoy, con estas nuevas generaciones o con estas nuevas formas de hacer activismo, no solamente el activismo presencial, sino los activismos virtuales, los activismos de social media, y que nos da pie sobre todo a que nuestra siguiente sesión sea la sesión de las problemáticas LGBTI más contemporáneas. ¿Vale? No sé si tengamos aquí algunas preguntas, dudas, alguna cosa por el estilo. Sí, súper icónica, Xochitl, no hay historias. También hay una revista, no recuerdo si se llama la revista Somos. El chiste es que era una revista dirigida por Gustavo Alatriste, que le hizo una entrevista a Xochitl. La entrevista es buenísima, muy, muy buena, porque la desmitifica. Y es la que le da el mote con el que se presentaba y con el que se le reconocía que era la reina de reinas. Aquí también me gustaría, pues, como para cerrar esta sesión, contar una anécdota que me contó un día Henry Donadier. Henry Donadier es la persona dueña y fundadora del mítico Bar El 9. Eh, y un día platicando con él me dice que Xochitl siempre se rodeaba de 15 hijas, de 15 personas de la comunidad trans que adoptó como hijas, y que siempre llegaban las 15 hijas con los 15 novios, pero los 15 novios eran militares. Entonces, siempre pedían y siempre reservaban una mesa en los bares a los que ella iba, y que en cuanto llegaban, luego la mesa se ponía, aunque hubiera gente bailando y abarrotando el lugar, se armaba la mesa para que Xochitl tuviera su lugar. Entonces, este, hablar de Xochitl, pues es hablar de todo este impacto que llega a tener, y, que, y de cómo era y cómo lo vamos a seguir mencionando durante la historia y cómo se vuelve paradigmática, pero sin embargo no tenemos esas grandes referencias o no tenemos ese gran libro o esa gran historia que nos pueda contar, que nos pueda decir más de Xochitl. La mencionan y sí es un poquito ahí conocida como en el libro que hacen a propósito del Bar El 9, que es el de Tengo que morir todas las noches, de Guillermo Sordo. De Carlos Monsiváis, espero que me estés mencionando de él, Iván. ¿De qué clase social era? Supongo que era una persona, pues que al menos vivía como clase media, pero que era medio clase media, pero pues también era no tan clase media, era también, pues también con una cierta posición y un cierto estatus, que más que es que fíjate que es muy curioso hablar de cómo ubicar en una clase a Carlos Monsiváis. En cuanto a su infancia, no tengo como grandes referencias ni algo de su familia, y colocarla en una posición o hablar de Carlos Monsiváis en una clase social sí me resulta un poquito complicado. ¿Por qué? Porque pues sí era el gran escritor de México y era uno de los grandes cronistas y narradores de la historia mexicana y de la clase social mexicana, y gran crítico de lo que estaba sucediendo en México. Pero, por ejemplo, yo tengo una anécdota muy particular con Carlos Monsiváis. Tenía como que será unos 15 años, más o menos. Estaba como iniciando ya sus primeros trabajos y estaba en una cafetería en la colonia Portales. Y pues de repente entra a esta cafetería y de repente veo a Carlos Monsiváis. Y para mí fue como, wow, ¿no? Carlos Monsiváis. Yo había leído en ese momento Apocalipsis. Tenía poquito que acababa de salir Apocalipsis y no sé si era Apocalipsis. Bueno, ahorita no recuerdo exactamente cuál de sus libros, pero el chiste es que me había leído uno de sus libros y de repente veía a Carlos Monsiváis en esta cafetería. Y yo así de, ay, maestro, ¿cómo está? ¿Cómo es que tanto? Ya saben, ¿me permite invitarme un café? No, claro que sí. Y le invito el café, se lo pago. Me dice, sí, pero dame este café para llevar, por favor. Y fue como, uff, ya no me puedes sentar a platicar con él. Y platicando esta anécdota con varias otras personas que en la comunidad, me decía, me decían que Carlos Monsiváis siempre era muy así, que llegaban los cafés, que llegaban los cafés de la colonia Portales, buscando a quién le invitara de comer, quién le invitara el desayuno, y quién le invitara un café porque sí era medio colito. Y, por ejemplo, también tengo otra anécdota que
Ya eso fue mucho tiempo después. Un día, platicando con un chico, bueno, terminamos en casa platicando con Carlos Monsiváis, así como, pues, ni siquiera platicando, llegando a un intercambio como de palabras. Yo le dije, oiga, ¿sabe qué? Yo tengo una duda muy, muy grande, muy, muy grande, porque pues era un hombre recio y no te dejaba como mucho penetrar su caparazón y no te dejaba como mucho contar con él. Entonces, ya te voy a preguntarle, oiga, maestro, no le quiero, quiero preguntarle algo, pero quiero que me responda muy, muy en serio. Y él me dice, pues sí, a ver, dime, ¿qué me vas a preguntar? Supongo que pensó que algo de sus libros, algo por el estilo, y que le pregunto, oye, eso, ¿qué hace con tanta caga de gato? Porque tenía como 40 gatos. Era muchísimo. Y yo le pregunté así, ¿qué hace con tanta caca de gato? Y pues empezó a morir de la risa. Y pues ya pues, se relajó un poquito más la plática, pero pues tampoco llegamos a ser íntimos o que llegamos a ser grandes amigos. Llegamos nada más como a tener esa pequeña charla. O sea, y llegamos a tener esas pequeñas conversaciones y por eso es como difícil poder ubicarlo dentro de una clase social. Ahí, por ejemplo, este, tengo también la anécdota de, ay, perdón, tengo la anécdota también con un chico que fue asistente de Carlos Monsiváis y que me decía que sí era muy buen pagador, que sí pagaba muy bien a las personas que eran asistentes, pero sí les pagaba muy bien, sí les daban su sueldo bien en tiempo y forma, pero que era muy codo con otros gastos para las personas que trabajaban para él. Entonces, es difícil ubicarlo a Carlos Monsiváis, y más sobre todo como llegar a ese punto de desmitificación, pues se vuelve complicado. Muchísimas, muchísimas gracias a todos, a todas, a todos, a todos por estar el día de hoy con nosotros.